En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a caminar juntos hacia el primer sínodo diocesano. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar a todos con un corazón abierto. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a dialogar juntos para responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos para una mejor vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Ven, Espíritu Santo, danos tu audacia para responder con fidelidad en esta hora de la historia. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a continuación entonces a compartirles el documento. Ustedes ya tienen, por supuesto, pero así todos lo pueden ver, aún los que no lo tengan en mano. A ver, ahí entró Marcelo Valderrama. Si alguien me hace recuerdo, creo que vamos por el número 36, si no me equivoco, ¿no? No, hasta el 39 llegamos. Llegamos al realidad 39, sí. sí, ¿no? Sí, al 40 empezábamos. Sí, empezábamos al 40. Bueno, recuerden la metodología, que es un poco la que también la gente del sínodo nos recomienda, ¿no? El hecho de ir leyendo, meditando, compartiendo, y aquellos que quieran ir tomando nota, pensando en que les puede servir para cuando sean las asambleas, también lo pueden hacer. Siempre igual queda grabado esto en la red. Bueno, con el título ¿Qué rostro de iglesia transmitimos frente a los cambios de la sociedad? Nuestra iglesia diocesana de Mar del Plata, iglesia particular, está constituida a imagen de la Iglesia Universal. Esta es verdaderamente la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Es la iglesia de siempre, la que quiso y fundó el mismo Cristo para ser sal de la tierra y luz del mundo. Esta es la iglesia de siempre que hoy, fiel a su identidad y sus raíces, se dispone a anunciar el Evangelio a la sociedad actual. Bien, ¿algunos comentarios? O simplemente, a mí me parece que es interesante eso de recordar de que, digamos, que esta iglesia es la misma que la que fundó Jesús, que es la misma iglesia que empezaron los apóstoles con la Virgen, ¿no? Después de Pentecostés, que no es algo distinto, pudo haber habido cambios en la historia, modalidades y cosas, pero que estamos hablando de la misma iglesia, la misma fe, ¿no? Con los mismos principios. Me parece que es importante hacer la reflexión. Sí, coincido con vos, es decir, hay una continuidad clara en la iglesia, no es algo disociado, ¿no? Como decimos siempre en estos casos, hay una continuidad, pero también se da ciertas discontinuidades que son producto del avance de la sociedad. No es la misma sociedad la de antes que la de ahora. Por eso yo creo que se refiere justamente a cómo transmitir lo que creemos siempre en estos cambios sociales que vivimos, ¿no? Sí, como que a pesar del cambio de lenguaje, el mensaje es el mismo. Claro, porque el Evangelio es el mismo. Para mí, como lo importante es la última parte que dice, anunciar el Evangelio a la sociedad actual, porque como que muchas veces es difícil transmitir como a esta sociedad realmente la palabra, entonces como reflexionar sobre eso es muy importante. ¿Cómo podemos nosotros transmitir lo mismo, o sea, el mismo mensaje, pero hacérselo llegar más cercanamente, digamos? Que muchas veces por ahí se confunde lo que, no sé, toman como citas aisladas de la Biblia o de cosas que por ahí no se entienden, si no entendés como también la época y todo, y como que es importante eso último, para que no haya como malentendidos o como cosas que no se entienden y que por ahí están más alejadas a lo que supuestamente es la sociedad ahora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, clarísimo, clarísimo. Hay una doble adaptación. Por un lado, adaptación, yo diría, a la sociedad en la cual vivimos, pero a su vez también una adaptación nuestra, personal,
a esta nueva, ahí entró Ricardo, una adaptación nuestra a esta sociedad también. Porque muchas veces nosotros vivimos desacoplados con lo común, vamos a decir, ¿no? Con lo mayoritario, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque creo que a veces no estamos tan actualizados con lo que la gente piensa, ¿no? Bueno, seguimos entonces con el número 41. Como expresa el Papa Francisco, antes de hablar acerca de algunas cuestiones fundamentales relacionadas con la acción evangelizadora, conviene recordar brevemente cuál es el contexto en el cual nos toca vivir y actuar. Esto es el famoso tema del ver, ¿no? O sea, analizar dónde estamos. Hoy suele hablarse de un exceso de diagnóstico, que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y realmente aplicables. Por otra parte, no nos serviría una mirada puramente sociológica, que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su metodología de una manera supuestamente neutra y aséptica. Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico. Es la mirada del discípulo misionero que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, esto de la fuerza del Espíritu Santo creo que va acompañando a todo el documento, ¿no? Coincidimos en que está muy iluminado por el Espíritu, sin lugar a dudas. Pero acá no se trata de científicos, ¿eh? No queremos un sínodo de científicos. No sé qué opinan ustedes. Se busca más un sínodo de gente comprometida con la fe, ¿no? Y con el Evangelio. Sí, para mí también como en el encuentro con el otro, con la otra persona. O sea, habla mucho de eso, de que, o sea, no podemos como verlo exteriormente como basándonos en cifras y como números, sino como ir a conocer la realidad y llevarle la palabra de Dios. A veces que sea algo vivencial, algo que uno pueda demostrar en su vida cotidiana, no solamente porque dice ahí de que tenemos que verlo en un contexto en el cual nos toca vivir y actuar. O sea, no somos hoy en día aquellos apóstoles, pero bueno, llevamos las mismas consignas y la misma fe. Y la tenemos que poner todo bajo la luz del Evangelio para poder demostrar a lo que venimos a trabajar y lo que queremos demostrar que es lo que estamos haciendo. O sea, no tanto como decís vos, Fray, que sea tan científico, sino que sea en hechos concretos. Y por eso es lo que ahí dice el exceso de diagnóstico, ¿no? No caer, y sobre todo ahora con el sínodo, con estas reuniones, con estas reflexiones, a veces es muy fácil caer en un exceso de el problema es este, la situación es esta, pero después no llevarlo a cosas concretas, que por otro lado se nos pide continuamente en el documento de que lo que a partir de un diagnóstico se llegue a cosas bien concretas y bien que se puedan llevar a la práctica y hacerlas, ¿no? Sobre todo porque a veces creo que cuando uno parte de la base de un diagnóstico, a ver, los diagnósticos son importantes, acá no se trata de decir el diagnóstico no sirve, ¿no? Pero yo creo que a veces cuando uno se enfrasca demasiado en el diagnóstico, termina entrando en un pesimismo. O sea, termina pensando, bueno, como es tan mala la situación en tal aspecto, tal aspecto, tal aspecto, finalmente es como que nada se puede hacer, porque todo daría la sensación que está como trabado frente a ese diagnóstico apocalíptico. Entonces, sin descuidar el diagnóstico que es importante, por ahí tener una mirada más evangélica. Porque si los discípulos hubieran pensado lo difícil que era llevar la palabra de Dios en la época después de haber crucificado al Señor, yo creo que hoy no conoceríamos a Jesús, evidentemente, ¿no? Está claro. Y a mí me parece que nosotros estamos mejor, en una situación mejor que los discípulos en esa época, ¿no? Salvando la diferencia, ¿no? Por supuesto. Igual para mí, en lo que refiere como al diagnóstico, es como que para mí habla en el documento de como no caer en la generalidad, como si fuera como meter a todos en la misma bolsa. Como que por ahí vos vas, no sé, por ejemplo, un grupo de 10 personas y metes a todos en la misma bolsa. Y como que, o sea, yo entiendo que te invita a ir uno por uno
y como ver realmente si es así o no, como no caer en lo mismo. En pensar que todos creen lo mismo, que todos piensan lo mismo, que todos siguen los mismos parámetros. Buenas tardes, porque me conecté tarde. Tiene que ver, si nos acordamos de lo último donde hablábamos del mensaje. También, hacemos el diagnóstico. Marcelo, no sé cómo está tu conexión de internet, pero se corta mucho, hay como frituras y tu voz se escucha muy baja. Menos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ahora perfecto. Será el auricular entonces. Sí, debe tener yendo de algún lado. Puede ser. No, me venía a la mente lo que hablábamos los otros días, y en esto de hacer un diagnóstico también, para no caer en esto del pesimismo, como usted decía, Fray, es el hecho de decir, primero también, el diagnóstico tiene que ser interior, ¿no? O sea, en ver en nosotros también, a ver todas estas cuestiones que plantea en incertidumbres, porque muchas veces también, cuando hacemos un diagnóstico, volcamos nuestras propias inquietudes o prejuicios, y como que lo volcamos a los demás. Y en esto también es interesante poder escuchar y ver al otro. Cuando se hicieron las encuestas, justamente veíamos eso, que por ahí justamente esperábamos más respuestas de aquellas personas que estaban involucradas, digamos, en la comunidad, en distintos grupos y qué sé yo, y demás, y pasó todo lo contrario. Recibimos más respuestas, a pesar de la complejidad de las encuestas y de las preguntas, de las personas que no estaban participando por ahí ni activamente, ni siquiera cercanamente a la iglesia, y de aquellos que esperábamos una respuesta que también, justamente a la hora de hacer esa prevención, creímos nosotros, justamente por esta cuestión de que uno cree que lo que uno vive a veces es como se puede tomar como referencia. En esto, Soledad, que trabajamos en esa preparación, y con Rosana, más o menos, capaz que ellas, no sé si quieren agregar un poco más, pero creo que por ahí pasa en esto también, ¿no? Que a la hora de hacer diagnóstico tenemos que estar atentos a poder escuchar al otro sin prejuicios, ¿no? Sin los prejuicios propios nuestros, ¿no? Es decir, claro, bueno, este habla porque, no sé, porque se enojó, porque se peleó, porque no sabe, porque etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo que vive, o sea, si la persona inclusive protesta, se queja, evidentemente lo hace por algo, digamos. Uno puede decir, bueno, porque es así, pero también puede ser que la persona tenga realidades que haya vivido dentro de la iglesia muy duras, experiencias negativas. Entonces eso hay que hacerse cargo también de esas experiencias negativas que nosotros provocamos en los demás, ¿no? Porque lo más fácil es decir, bueno, es una opinión más. Lo más difícil es decir, bueno, a ver qué pasó acá. ¿Por qué esta persona piensa de esta manera? ¿Por qué cuando nosotros esperábamos más participación de cierto sector que del otro, no fue así? Entonces, bueno, plantearnos por qué esa gente no se sintió con ganas de participar, de opinar, ¿no? Sí, hubo gente que por ahí no habló, y por el otro lado, tal vez gente que lo utilizó para hacer tipo catarsis, que tampoco eso era la idea para hacer un diagnóstico. Por eso a mí me parece que es importante, acá donde dice que no nos serviría una mirada puramente sociológica, pero yo creo que algo de lo social, digamos, tiene que ver, porque justamente es ahí donde nos va a llevar, no que no sea solamente eso, sino, bueno, acompañado con el anuncio y la palabra, pero me parece que tenemos que abrir esa mirada a lo social que nos está diciendo o que no nos están diciendo,
ya sea por enojo o por las cuestiones que ya hemos estado mencionando. Yo creo que cuando habla también de lo social, recuerdo unas palabras del padre Luis Albóniga, que en un momento nos dijo en la asamblea general que se hizo aquí del decanato, dijo que nosotros no podíamos atarnos a la agenda de otros. Dicho de otra manera, no nos pueden poner agenda de temas, otras situaciones, sin ignorarla, pero tampoco todo nuestro debate puede dar vuelta alrededor de esos problemas. Porque hoy sabemos cuáles son los problemas sociales que habitualmente están: pobreza, ideología de género, tema de los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no, estamos siempre corriendo atrás de carro, ¿no? La idea sería estar adelante. Muy bien, vamos, si a ustedes les parece bien. Elena ahí volvió a entrar, no sé si se había desconectado seguramente. Vamos a continuar con el número 42. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Querés que lo lea, Fray? Dale. Los indicadores socioeconómicos de nuestro territorio diocesano son preocupantes en cuanto a porcentajes de desempleo. Personas en situación de calle, familias indigentes, situaciones de vulnerabilidad extrema sin asistencia adecuada, diversidad de adicciones, violencia e inseguridad. Si miramos el horizonte educativo, percibimos que la realidad es igual de compleja. Y si profundizamos en la temática de los valores, la encarnación de los valores humanos y cristianos en la vida cotidiana de todos los ambientes, también vamos a constatar las muchas deudas pendientes que tenemos. Todas estas problemáticas se hacen presente en nuestras parroquias, capillas, comunidades eclesiales de base y centros educativos distribuidos en los distintos decanatos o zonas pastorales, porque está presente en la realidad de cada una de las localidades de nuestra y dando tiempo. En esta instancia sinodal deberemos programar cómo seguir siendo evangelizadores y servidores cada vez más fecundos de aquí en adelante. ¿Coinciden con este diagnóstico, con este planteo que hacen? Sí, yo creo que totalmente, porque no es que estamos insertos en una diócesis que hoy le da la espalda a la realidad de lo que es la diócesis de Mar del Plata en su totalidad, sino que hace muchos años que está trabajando, que está mirando, que está saliendo y buscando formas como para poder ir llevando el querigma a todas partes, ¿no? Pero me parece bárbaro esa última parte donde dice, bueno, se está trabajando, miremos qué se está haciendo y veamos si se puede seguir de esa manera, si hay algo nuevo que aportar o algo que cambiar o algo que dejar de hacer, ¿no? Pero creo que sí, que yo al menos estoy de acuerdo con eso. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo y aparte, bueno, increíblemente cuando se escribe esto todavía no teníamos nada sobre la pandemia, ¿no? Y fíjense cómo en este tiempo la Iglesia, en general, en toda la diócesis, hace su aporte de todos los servidores, de todos los laicos que están trabajando para, ya sea Cáritas, la Noche de la Caridad, los comedores, bueno, todo lo que ya conocemos y sabemos. Y yo, o sea, no es que la pandemia es como que nos refleja que tenemos que seguir un camino, tenemos que mejorarlo el camino, porque quizás nos falten algunas cuestiones, pero nos vino bien dentro de todo para eso, ¿no? Para saber dónde estábamos parados. Y yo creo que muy mal no estábamos parados. Nos faltaban, obviamente, algunas cosas,
y tampoco, obviamente, en ese momento, cuando esto se hizo el diagnóstico, pensamos en que había gente que se iba a quedar de golpe sin trabajo, que íbamos a tener muchas dificultades en muchas familias que antes no las tenían, ¿no? Y que ahora sí las tienen. Pero yo creo que la Iglesia siempre estuvo al lado de los indigentes. Todos sabemos que la Noche de la Caridad hace años que está, años, de las familias en la calle. También la Iglesia se ocupa y se ocupó y se va a seguir ocupando seguramente de las adicciones. Y bueno, y así en todo se fue interesando. A mí me parece que habría que, no sé si habría que mejorar en algunos aspectos, sino con esto que nos sucede, fuimos aprendiendo que, bueno, tenemos que ir sacando lo positivo que teníamos y descartando lo negativo, ¿no? Yo creo que frente al desafío de la pandemia, que fue inesperado, todos coincidimos obviamente, creo que la Iglesia respondió muy bien. Realmente, bueno, a ver, yo creo que se respondió bien también, porque de alguna manera, como dice Marilu, ya se venía trabajando en eso, no es algo que surgió de un día para otro, y aparte porque la sensibilidad del cristiano se puso a flor de piel. Yo hablo como de parte, o sea, lo que dijeron concuerdo, pero yo siento que en la parte de los jóvenes, no sé por qué, pero no hay tanta participación en todo este tipo de actividades. O sea, son muchos, por ejemplo, en la JAR hay un grupo de Betsaida, y son muy pocos los que están verdaderamente comprometidos. Por ahí está sola acá que voy a decir, y son muy pocos los que verdaderamente están comprometidos. Por ejemplo, yo estoy en el grupo de mamás Mónicas, con una amiga más, y después no hay nadie más que capaz esté comprometido. Entonces, como que también, o sea, lo importante, o sea, creo yo que como jóvenes, también como que trabajar la importancia del servicio hacia el otro, como que falta eso, porque si se dan cuenta, en lo personal creo que la mayoría de estas actividades están tomadas por la gente más grande de la iglesia, o los que ya están como en una, no sé, de 25 años para arriba, por así decirlo. Como que los más chicos no tienen esto de como ir al servicio, y no digo de ir a ayudar, capaz, no sé, llamar por teléfono o alguna actividad más simple que puedan hacer. Ahora, justamente con esto que dice Ailén del grupo de Betsaida, estamos, también costó, pero bueno, 3 jóvenes, vamos a ayudar a Omar. Llegamos un poco tarde porque justo ahora Omar bajó un poco su actividad, pero bueno, también nos sirve como para que los chicos puedan entrar en tema más fácil, ¿no? No, bueno, sí, me avisaron que viene el sábado, pero igual te digo que no se bajó la actividad, lo que se hizo fue redistribuirlo, en vez de ser a cualquier persona que venga, como habitualmente se le daba, concentrar más en familia, pero la cantidad de personas que se sigue entregando es casi la misma, no va a bajar la cantidad. Yo entendí que eran menos personas. No. Se ha trasladado gente que antes no estaba censada a un censo concreto que es mejor para la organización. ¿Claudio? Sí, perdón, yo un poco hablando de generales y después pasando a lo particular. Yo creo que la diócesis venía trabajando, y coincido plenamente con lo que dice acá, hace mucho tiempo, y la prueba elocuente está que esto es como cuando uno hace un simulacro de incendio. Bueno, se incendió y estábamos todos realmente preparados para saber las salidas que teníamos y qué era lo que teníamos que hacer en el momento preciso. Y bueno, todo funcionó. Obviamente que siempre que uno hace algo, se entrena para algo o estudia para algo, siempre podemos ser mejores y siempre podemos ser más efectivos. Lo que sí, obviamente, el Espíritu Santo obró en todos nosotros y en todas las diócesis para esto. Lo que yo no desaliento lo de Ailén es que en realidad los llamados siempre están y los voluntarios siempre se necesitan. Nunca hay una puerta cerrada para nadie, y actividades hay millones. Lo que pasa es que, bueno, cada uno, capaz que los chicos se sienten más identificados en una más que en otra. En la prueba, por lo menos que tenemos en lo que es la Noche de la Caridad, se fueron sumando chicos. Lo que pasa es que muchas veces hay actividades que tienen contacto con, o sea, uno va a otros lugares o tiene que ir a la calle o por ahí tiene mucho contacto con otras
situaciones que por ahí Pero menores, por riesgos, ahí riesgos. claro, no lo pueden hacer tanto, pero respondiendo creo en lo particular mío, pero hablo en plural, o sea, lo hago personal pero es plural, los que quieran venir a la Noche de la Caridad van a ser siempre bienvenidos. Digo esta actividad como me imagino que todas, porque siempre hacen falta obreros en la mies, y muchos malos chicos que tienen ideas nuevas, que seguramente no van a venir de rechupete, así que... Pero igualmente a invitados. mí me interesaría preguntarle a Ailén, porque me gustó el tema que sacó, para profundizarlo un poquito más, porque yo entiendo que me parece que vos quisiste decir que no es No era que no lo dejan entrar, sino más bien Claro, sí, que totalmente, los porque chicos nos no quieren invitan ir, todo el ¿no? Yo entendí eso, por lo menos, ¿no? Sí, sí, nos Y invitan todo el tiempo a las actividades. claro, Es más, Sole manda siempre, está Moni también nos claro. invita, está Eve que también nos manda, sabemos, lo que decía Claudio lo sabemos porque nos invitan también un montón, pero yo creo que la cantidad de chicos que somos en la JAR como número, y como número que ayuda, si hablamos así por general, tipo, son muy pocos. Muy Y una pocos. pregunta, ¿y no pensaste cuál podría ser el motivo, más allá de los jóvenes de la JAR, porque imagino que esto es a nivel general, no solamente jóvenes de la JAR, ¿no? ¿Cuál podría ser el motivo? No, la verdad no sé. Yo lo No que sé. creo con respecto al saludo, llegué más tarde y no quería interrumpir. Yo lo que creo también es que desde la organización, desde el principio de la cuarentena, no hablo de la JAR, hablo en general del movimiento juvenil diocesano, ¿no? Se presupuso que los adultos eran los que iban a ayudar y los jóvenes quedaban en casa, ¿no? Entonces, también desde los movimientos y desde el movimiento juvenil diocesano, las propuestas para jóvenes siempre eran ver a un sacerdote mateando con una persona o una entrevista de tal con tal. O sea que también desde a nivel organizativo yo lo que noto es que siempre se dejó para los jóvenes la parte recreativa. Bueno, divertamos a los jóvenes que están encerrados en su casa. Y tampoco hubo una planificación misionera fuerte, que en realidad nunca la hay, desde lo que es el movimiento, porque, a ver, una de las actividades más misioneras, supongamos, que tenemos a nivel diocesano, es invasión de pueblos. Y la parte de misión en invasión de pueblos, no sé si llega al 10% de lo que es invasión de pueblos. Entonces yo creo que a nivel diocesano nos falta fortalecer la pata misionera en los jóvenes. Pero mi pregunta era más que nada, más allá de eso que puede existirse, bueno, hay muchos detalles. Si vos tenés alguna falta idea... formación, Fray. Sí. Porque si vos le ofreces lúdico y recreativo, va a agarrar lo lúdico y recreativo, pero si vos no lo formás en la parte misionera, el chico no va a salir solo haciendo todo. Pero entonces vos lo que planteás es que el chico no participa porque no tiene formación. Yo creo que falta formación en lo misionero y creo que también faltan propuestas que involucren directamente al joven. No que sea, sino que el joven realmente se sienta involucrado en eso. Yo creo que también vivimos en una época donde todo pasa como, no sé, como que no estamos tan cercanos a las demás personas. Es algo como que estamos pasando hacia más y bueno, me intereso por una persona y te dicen, bueno, cuando implica un esfuerzo, cuesta mucho más. Yo creo que cuando lo empiezan a hacer, cuando ya están en la actividad y entienden por qué se hace y tienen un encuentro, es como un momento en donde arrancan y no paran, pero como que cuesta llegar a ese momento. ¿Se entiende? Yo creo que también hacer un encuentro que nos lleve a que eso nazca. Entonces, no se nos puede forzar tampoco, porque la sociedad, como dice Ailén, no ayuda. Nuestra sociedad exige que cada uno busque su bienestar y que no haga nada por el otro. Entonces, como que hay un conjunto de cosas. No han tenido un verdadero encuentro que los lleve a la acción y la sociedad no los motiva a hacer nada por el otro. Porque vos sabés que con el tema de los jóvenes, a mí me parece que sí que hay olvidémonos ahora de la pandemia, ¿no? Pero hay algo pendiente de parte de la Iglesia. En alguna de las reuniones había surgido el hecho de que el joven se quejaba
de que se lo usaba como comodín para acá y para allá, ¿no? Y no se le daba un lugar. Y parte de esa formación de la que se está hablando, a mí me parece que tiene que ver, tiene que salir de los que somos más grandes, y para ir formándolos, por ejemplo, yo me pongo desde el punto que cuando hablamos, nos faltan catequismo, porque no ponemos a los no preparados, van a estar nunca preparados, si de pronto no y los vamos preparando, más allá de que después puedan hacer algo formal o no, ¿no? Pero antes ya como formal, digamos, ¿no? Del equipo formal de catequistas, por dar un ejemplo. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es dejar de ver al joven como el comodín para esto, para aquello, y empezar a darle un lugar a la par del resto de la gente en la comunidad. Sí, Claudia. Sí, lo que yo puedo ver y comparto un poco lo que dice Soledad y también Ailén, viéndolo del punto de vista que también la sociedad no ayuda en nada, porque hoy en día el joven, si bien se le da mucha información y se lo hace partícipe de muchas cosas, tampoco se lo hace responsable de ciertas otras. O sea, entonces lo que yo empiezo a ver, a veces me pasa en mi casa, particularmente con mis hijos. Toman un tema y después o hay algo que no les gusta o hay algo que les varía, y ante la menor dificultad emprenden otro rumbo. No digamos que está bien ni que está mal, ni que tienen razón o no la tengan. Sencillamente como que la propia sociedad, la formación que están teniendo, a todo nivel, no lo digo solo cristiano, es hacerlo perfectibles. Tienen poco tema contra la frustración, o sea, no los hacen, como decir, no los capacitan para el éxito, pero no para la derrota. Y no digo derrota, quiero decir, el compartir cuando uno tiene ideas en un grupo, yo puedo haber cosas de lo que estamos tratando que comparto o que no comparto, pero sencillamente uno en esa diversidad también es donde uno crece y le puede poner su enfoque y decir, bueno, esto no lo había visto de esta manera, me parece excelente como lo ve aquella otra persona, y la verdad, tenía razón, o viceversa. Y mucho más si lo ponemos a la luz del Evangelio, o lo dejamos traslucir al Espíritu Santo para que nos impregne, lo vamos a ver de una manera seguramente distinta. Pero los chicos pobres, vuelvo a repetir, como un acto defensivo, les digo, como queriéndolos defender, los comprendo porque cuando viene la parte responsable, dicen, bueno, no, pero mejor que no lo hagan, pero ellos terminan fracasando en esa responsabilidad, no terminan cumpliéndola, porque no están acostumbrados a que les dejemos asumir esa responsabilidad. Hay como un ida y vuelta que parece una trampa, como el perro que se quiere morder la cola, porque es como que todo termina en lo mismo, no adquieren la responsabilidad porque no se las damos, y la sociedad no los prepara para cuando ellos no comparten la misma ideología. No sé por ahí si más o menos se entiende lo que quiero decir. Sí, a ver, yo también pienso esto. Nosotros podemos hacer un diagnóstico y estar acá horas hablando sobre esos diagnósticos, pero nosotros a la sociedad por ahora, así inmediatamente, hoy no la vamos a cambiar. La vamos a cambiar a futuro, ¿no? Si Dios quiere, con un trabajo la cambiaremos, ¿no? A mí lo que me llama la atención profundamente es, no sé, por ahí cambiaron los estilos, ¿no? Pero cuando yo era joven, en hilo tempore, hablando en latín, claro, a nosotros nos gustaba mucho todo lo que era la asistencia social. Es decir, vamos a preparar alimentos. Pongo un ejemplo, el más simple, ¿no? Vamos a preparar alimento, era una aventura, ¿no? Porque era juntarnos, casi como la preparación de alimento era lo menos importante, porque era todo como jugar, vamos a decir, ¿no? Estamos hablando de 15, 17, 18 años. Y ahora yo lo que noto es que ni siquiera se les pasa por la cabeza por ahí. Y eso es lo que me llama la atención, porque, claro, yo pienso que cuando uno es más joven es más sensible al dolor de los demás, ¿no? A la necesidad. Uno se va endureciendo a medida que va haciéndose más grande. Habitualmente, por lo menos pasaba así. Obviamente eso no es algo fijo. Pero a mí lo que me llama es eso la atención, ¿no? Porque ya no hablamos de participar en grandes eventos o hacer grandes cosas, ni tampoco participar en preparaciones teológicas, sino ayudar. Yo creo que no hay nada más puro que ayudar, ¿no?
Pero bueno, no tengo una respuesta. Tal vez no lo sabemos motivar, Fray. Tal vez tenemos una parte de responsabilidad respecto de la motivación. Porque las cosas son tan fáciles hoy en día con 2 teclas que uno toca en internet o con algo que puede ver que lo fascina de otra manera, que por ahí nosotros deberíamos también iluminarnos para también motivarlos en algún aspecto, ¿no? ¿Y Sí, vos qué hacerlos tenías sentir en este responsables, momento, Fray? que no están a colaborar, sino que realmente son los encargados. Es lo que decía Ani hoy. Para mí también es como... Con el voluntariado en la escuela, nos mantenerlo en el tiempo. A los últimos meses, por ejemplo, nos costaba reunir un grupo de chicos para ir al merendero, por ejemplo. Y eso que ellos habían experimentado hacerlo. Los habían conocido y O sea que, muchos. es más, yo los vi jugar con los niños, los vi participar, o sea, no es que era la primera vez. No, y había algunos súper entusiasmados que decían, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo? Y otros que no movían. Marilu, ¿ibas a decir algo? Quería decir era un poco lo que creo que fue Ricardo, ¿no? Lo de la formación y también lo que decía Ani, ¿no? Y cuando vos hablaste, Fray, digo, ¿qué te motivó a vos? ¿Quién tenías al lado que te motivaba? Estabas con jóvenes de tu edad, pero ¿quién era tu referente para que vos hicieras lo que estabas haciendo? ¿Alguien había? Sí, a ver, había organizadores que eran los que organizaban los encuentros, la salida, o el armar la comida. Tenías una formación de alguien que te estaba llevando hacia algo, hacia un lugar. Eso es lo que falta en la diócesis de Mar del Plata para los jóvenes. Una formación integral de todos. Porque nuestra comunidad no es que no tiene jóvenes, pero por ahí coincido con lo que decían, ¿no? Me parece perfecto, ojalá que pudiéramos llamar a muchos jóvenes a dar catequesis, pero que tengan al lado un formador, como decía Ani, alguien que los apoye, ¿no? Que esté con ellos, que les allane el camino, que le vaya mostrando lo que realmente tienen que hacer, pero que los dejen actuar. Eso es lo pero que vos fijate, Marilu. Espera que no escucho. Ahora sí. Muy bien. Fíjate, Marilu, que cuando nosotros íbamos a trabajar, pongo este ejemplo, pero cualquiera podía poner un ejemplo, ¿no? Bastaba nada más que se publicara en la cartelera de la iglesia, que me acuerdo todavía que estaba en el pasillo de la Iglesia de la Consolación, me acuerdo hasta el día de hoy. Era un avisito así, tipo avisito de Clarín de clasificado, ¿no? Estaba repleto de avisitos, por supuesto. Y eso solo era suficiente para que uno vaya a la secretaría y se anotara. Hoy, si hacemos eso, probablemente pasarán 20 años y no se anotará ninguno, probablemente, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad, evidentemente, conforma un estilo, ¿no? No sé si a veces la crisis económica, la violencia, los robos, la delincuencia, ha endurecido a las personas o le has metido un miedo de participar, de estar. Como que eso genera un peligro, vamos a decir, ¿no? Como que la otra persona es peligrosa. También existe el hecho de que hay más alternativas para los chicos de lo que había en la época que vos tenías 17 años. Vos decías, ay, bueno, me voy, me junto con esta excusa y la pasamos bárbaro. Hoy los chicos tienen un montón de alternativas sin salir de la casa a veces nomás a través del celular, ¿no? Ah, sí, entonces claro. Por eso la motivación tiene que venir muy fuerte y sería lo ideal que saliera de lo que dijo Soledad, que es de que porque realmente han conocido el mensaje, les ha llegado el famoso querigma de que Dios me ama y quiero salir a proclamarlo, eso sería lo ideal, pero obviamente todavía no estamos ahí, ¿no? ¿Ailene, vas a decir algo? Sí, para mí igual tiene mucho que ver, capaz, con ese encuentro, además de Jesús, es como un encuentro con la realidad y la otra persona, y sacar ese temor o esa idea que nosotros teníamos. Porque a mí me pasa, yo vivo en el 2 de abril, que es un barrio alejado, y acá hay un merendero, y todos los que ayudan, hay 2 merenderos, todos los que ayudan son jóvenes, son chicos jóvenes de la edad. Entonces ellos ya están acostumbrados a esta realidad, de ir a ayudar, que tienen un merendero en el barrio y todo eso.
En cambio, no es por gozo, pero nosotros estamos en una parroquia donde por ahí los chicos que van no ven esa realidad, no están tan cerca de esa realidad. Entonces también tienen como esa idea capaz de, y cuando recién participan, ahí es como que se hace como ese encuentro con la otra persona y se sensibiliza, ¿se entiende? Pues la mayoría de las personas que terminan participando de alguna actividad, o los jóvenes que terminan participando de una actividad, es como que te terminás sensibilizando y entendiendo cuando estás en ese momento. Y a mí me pasó también. Hasta que no lo viví, no entendés por completo. Muy bien. Es un tema interesante, ha dado para mucho, evidentemente. Si les parece, seguimos con el último punto, porque no nos va a dar más tiempo para hoy, que es el punto 43. Si alguien lo quiere leer. Día 1, No... ¿Querés que lea, Fray? Dale. Esta es la sociedad y el mundo sociocultural inmediato que tenemos. Lo amamos y por eso le queremos comunicar la alegría del Evangelio. Somos conscientes de que no solo estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Nos recuerda el Papa Francisco. Este cambio de época se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos acelerados y acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. Y plantea en otro lugar el Santo Padre: no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Por tanto, estamos en uno de esos momentos en que los cambios no son más lineales, sino de profunda transformación. Constituyen elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar y elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas y de comprender y vivir la fe y la ciencia. Fuerte ese tema, porque es muy, muy realista. Vivimos en una sociedad hipertécnica, hipercientífica. ¿Y saben lo que a veces a mí me llama la atención? Es el valor casi, yo diría, sobrenatural que las personas le dan al tema científico-técnico. Es como que si una persona no habla desde la ciencia, todo lo que diga no tiene ningún valor. En cuyo caso la experiencia, las vivencias personales, el don de ser buena gente, la moral, quedan totalmente a un costado, porque nada de eso puede mostrarse técnicamente con números, ¿no? Fíjense la pandemia que vivimos. Parecería que las únicas personas que están autorizadas a opinar tienen que ser infectólogos, a lo sumo médicos. Y yo digo, un artista no puede opinar acerca de la pandemia, pero no opinar como hablador, sino opinar desde un conocimiento experiencial de su vida, ¿no? Cómo le está afectando. Parece como que no importara. Fíjense por ejemplo, lo que pasa con la iglesia en algunas ciudades de Argentina o del mundo, que ni siquiera pueden abrirse. ¿Acaso lo espiritual no tiene nada que ver con la realidad que vive una persona sometida a una pandemia, a una cuarentena? ¿O solamente son explicaciones técnicas? No sé qué opinan ustedes. Por ahí en eso que tú estás diciendo, yo me diría que estamos justo en un momento donde el 50 y el 50% de lo que... a ver, si fuera todo solamente científico, no se entiende, por ejemplo, la ley del aborto, donde justamente se da todo lo contrario. Cuando científicamente todo el mundo sabe de que el feto se concibe en el momento de la unión entre el espermatozoide y un óvulo, y en ese mismo instante, cuando se empieza a dividir, se genera toda una cadena de nuevo, que ya es un individuo distinto, que a las pocas semanas ya tiene un corazón, que tiene desarrollando
un sistema nervioso, etcétera, 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 decimos no. Es una bolsita de células, es una cuestión de creencia. O sea, por un lado es cierto lo que usted dice, que hoy para determinadas cosas, si no se es un licenciado en alguna de las ciencias, no tiene cabida su opinión, pero por el otro lado, retrocedemos a menos de la Edad Media en ciertas cosas, porque... y eso creo que es el problema o el tema de este tiempo que estamos viviendo. Sí, pero con una donde, salvedad, ¿eh? Con una salvedad. Eso es cierto lo que vos decís, pero cuando se vende la idea, se la vende como algo probado científicamente. Es cierto lo que vos decís, es algo acientífico, es algo que no está demostrado científicamente, pero sin embargo lo venden como si fuera algo científico. Y el que está en contra lo ponen como que es alguien de ideas medievales. sí, pero no es solamente en el tema del aborto. Por ejemplo, en el tema de la ideología de género, del lenguaje inclusivo y de muchas otras situaciones más. Yo creo que lo que estamos justamente atravesando es un momento de relativismo. Yo hace muchos años, era 17 años tenía, en una charla con una justamente profesora de la U, alguna vez se lo comenté y alguno capaz que ya me escuchó porque es una historia repetida en mí, hablaba sobre este tema y cuál iba a ser justamente el paradigma de este tiempo que estamos viviendo. Cuando yo la escuchaba, hace más de 20 años, me quería morir porque yo decía, qué futuro o qué vida oscura que tiene esta mujer para prever un futuro tan en ese momento era impensable. Ella hablaba de globalización y de posglobalización, y de un montón de estas cosas que justamente estamos viviendo hoy ahora, donde lo que se intenta es relativizar todo, desde lo puramente religioso y humano hasta lo científico. Por eso tenemos justamente esta dicotomía de que algo científicamente probado se pone en duda ante la creencia de algunos que no tienen otro más que fundamento que decir, bueno, yo opino o yo creo. Y en esto creo que también apunta a esto de las palabras del Papa, donde dice, estamos pasando no solamente en un cambio de época, sino en algo más profundo, ¿no? Es algo y en esto es donde tenemos que tener cuidado a la hora justamente de transmitir el mensaje evangélico. Porque no podemos caer en este relativismo del mensaje. Con esto quería, por ahí, y termino, de esta cosa de decir, está bueno, ¿no? Y es fundamental transmitir desde la experiencia de vida. Pero nunca tenemos que perder el sentido de que nosotros no transmitimos el Evangelio según nuestra experiencia, sino que estamos llamados a transmitir el Evangelio literalmente, digamos. Y de Jesucristo. Claro. O sea, el Evangelio es de Jesucristo, no es nuestro. Claro, Nosotros sí podemos transmitir con nuestra vida, con nuestra experiencia. Con esta cosa también quiero terminar y hacer a lo que decía Ana Procopio. A los jóvenes los podemos justamente captar, entre comillas, usando nuestra palabra de captar no malamente, desde esa experiencia, ¿no? ¿Cómo un joven puede interesarse puntualmente por el tema de la catequesis? Primero invitándolo a acompañarnos, ¿no? Después en escucharlo a la hora de tomar decisiones. Pero por sobre todas las cosas, en mostrarle de que uno, además de esa experiencia personal, lo que estás transmitiendo es el Evangelio, ¿no? Y como usted decía, en un mundo así que vos decís relativista, yo lo planteaba ya el Papa emérito, ¿no? Benedicto XVI, en el famoso discurso de la Universidad Alemana, creo que era Tubinga, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, por ahí me equivoco. Que fue un discurso pero revolucionario,
causó pero un comentario por todos lados, ¿no? Acerca de qué pasa con la razón ahora en esta civilización, donde se pone un acento tan grande en lo que es la libertad entendida como absoluta, absolutamente individual y absoluta. Y que es tan grande ese acento que se pone, que en pos de esa libertad absoluta se está dispuesto a matar hasta la misma razón, si es que la razón contradice mi libertad. Porque hasta antes de esto, la razón era como lo que dominaba todo. Ahora no, ahora inclusive ya ni la razón domina, ¿no? E inclusive te diría más, es una libertad tan todopoderosa, tan absoluta, que termina matando hasta la misma libertad. O sea, en pos de la libertad termino matando mi libertad. Que es muy interesante para un análisis filosófico, pero que no estamos acá para eso, ¿no? Pero yo lo vengo pensando eso hace bastante tiempo y leyendo algunos autores muy interesantes actuales, ¿no? Pero se los dejo como para que lo piensen, ¿no? Una libertad tan poderosa que mata la razón y sigue siendo tan poderosa que es capaz de matarse a sí misma. Es decir, un suicidio social, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente para que lo piensen, no lo tomen, no está dentro de los temas que estamos hablando. Te lo dejo para que lo pienses durante la noche. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna opinión? Terminamos con esto, por eso le digo sí. Lo dejé, pero mudo después de... Y lo tiró para que justamente esta noche tengamos insomnio pensando en el suicidio. No creo que tenga insomnio por esto. Bueno, justamente hoy es el día que se le dedica a las víctimas por el suicidio. Ah, mirá, no sabía. Se reza por ellas. Ah, no sabía. Yo lo único que quería agregar una sola cosita respecto de los jóvenes, que nosotros más allá de todo lo que motores, de esto, del otro, que tenemos que impulsarlo, muchas veces por lo que estamos hablando de la libertad, con todo lo que nos pasa en esta sociedad, también nosotros los adultos no le damos las libertades. Me acordaba cuando vos hablabas de ir, cuando ibas a tu parroquia, yo me ponía a pensar, digo, qué inconsciente que fueron mis padres de dejarme ir a las asambleas federales de Acción Católica de Rosario a Buenos Aires cuando tenía 8 años. Hoy en día sería para mí impensado dejarme ir un pibe mío con la parroquia, si bien lo hicimos, ¿no? Lo hicimos. Pero quiero decir que para otro que a lo mejor no conoce tanto el seno de la iglesia y con las propagandas que hay, los padres dicen, no vas. Y así ir un sábado a la tarde, o un padre que no está comprometido, levantarse un domingo para llevar el chico a misa, y ahí, sencillamente, pobre, si no tenían mucha gana de ir, las pierde del todo. Así que también nosotros somos responsables. Tendríamos que buscar la manera creativa, no sé, agarrar una combi, pasarlo a buscar, llevarlos. Bueno, Ricardo es muy motor de eso, pero... Una cosita a lo que decís, Claudio, que es muy cierto. Pero hoy también a nosotros muchas veces lo que nos impide hacer ese tipo de propuestas que antes eran normales en cualquier comunidad, es el miedo a la posible reacción de los padres, ¿no? En esta sociedad que justamente cuando vos, yo, Fray, éramos jóvenes, si nos golpeábamos en una actividad de esta, qué sé yo, ponele, qué sé yo, se nos caía un diente, jugando brusco, como en cualquier situación normal, veníamos y bueno, nada, llegábamos a casa, el cura le explicaría a la familia qué sucedió, el chico quedaría ahí con el diente quebrado y qué sé yo cuánto, y no pasaría más de una anécdota que después se contaría, ¿no? 3 años más tarde, de que cuando el diente que se me cayó fue en una actividad que hice en el Chaco Pampeano. Hoy, el chico se golpea la rodilla jugando en el recreo de la catequesis y mañana tenés una demanda. Entonces muchas veces esto de los miedos que nuevos también, ¿no? Esto también es un tema para ver en otra oportunidad, que muchas veces nosotros mismos nos coactamos por el temor a este tipo de reacciones que antes eran impensadas, ¿no? Sí, y esto no viene de hace, para ir, suena feo lo que decir, vos decís, Marce, de cuando vos eras chico, pero viene mucho más cercano incluso. También es real
desde que empezamos con esta nueva etapa de la JAR en Mar del Plata. Teníamos ciertas maneras de actuar que después, todas las casas, ¿no? Después la orden incluso elaboró protocolos y cosas que te limitan por todos lados. Y que hay un montón de cosas que por ahí uno no les ve la gravedad, pero que también se te piden que se cuiden y que se respeten por ciertas cosas que han pasado en otros lados, ¿no? Entonces, uno como que va teniendo el panorama cada vez más acotado y lo mismo y peor pasa en las escuelas. La verdad es que es complejo. Incluso hoy, por ejemplo, nos llegó ya un mail que en este tiempo de cuarentena incluso tenemos capacitaciones para la implementación de la ESI y es terrible porque ya sabés de dónde viene eso. Y todas esas cosas también los maestros, los catequistas, las personas que están a cargo, también tienen que tener cada vez más cuidado de lo que dicen y lo que hacen. Nos dejaste en silencio. No, yo quería agregar algo no nos ayuda. Que ocurrió en Mar del Plata en el año 97, por ahí, 98. En el hotel número 8 de Chapalmalal se juntaron todas las JAR de todas las casas de agustinas, los seminaristas, y hicieron un encuentro que duró todo un fin de semana. Y participamos de ese encuentro los matrimonios, ¿no?, que venían acompañando en ese momento a los jóvenes de la JAR, de Consolación, Santa Fe, Rosario, bueno. Y realmente a mí lo que me llamaba la atención era no solo la alegría que traían ellos, sino cómo sus padres habían depositado en esos matrimonios, ¿no?, a sus hijos. Y hablábamos de chicos de entre, el menor que podía venir tenía que tener entre 16 y 17 años, ¿no? Cómo venían predispuestos a hacer un trabajo en comunidad, y eran, me acuerdo que nosotros éramos en total, en ese momento, éramos 205, 206, y se trabajó, pero los chicos tenían un proyecto espectacular de lo que era la JAR, y después algunos, no sé si vos por ahí, Claudio, te acordás, no sé si a vos te habrán comentado, Ricardo, pero después nosotros nos juntábamos en Pilar para los 12 de octubre, cuando festejábamos los encuentros, y de acá nos llevábamos un montón de chicos en micro, de Canta y Camina o de la JAR, y se vivía de una manera diferente, pero estoy también hablando de un tiempo diferente que vivimos, no el actual, no justamente lo que nos dice el Papa, se nos viene un cambio de época que es muy difícil por todo lo que estamos teniendo. Se vivió, se trabajó, en algunos se sembró mucho, en algunos salieron vocaciones, porque de ahí también salieron vocaciones. Yo me acuerdo que esto lo habíamos organizado con Mar del Plata, con el sacerdote que estaba en ese momento, el fraile, también estaba el padre Alejandro, me acuerdo, y el matrimonio Suárez, los que tienen el café de la esquina, los Barrio Nuevo, bueno, creo que éramos 6 matrimonios, los Esti. Vos, Claudio, por ahí te acordás de alguno más, si participaste, no me acuerdo, pero se vivían etapas muy lindas, y yo creo que hay que volver a eso. Me parece que los jóvenes tienen que impulsarlo, ustedes mismos, a los más viejos. Igual eso no se perdió, porque eso se continúa, solamente que en verano en Victoria. Exacto, Pero, que hacen las misiones o que hacen pero otras la realidad cosas. es que sí, uno tiene que tener ciertos cuidados, que tal vez uno que no tiene la cabeza podrida ni nada por el estilo, son ciertas cosas que uno no tendría en cuenta o no le ves la gravedad, pero uno tiene que cuidarse. Exacto. No, vuelvo a repetir, yo que he participado de chico y coincido plenamente, Ricardo, y bueno, hay montones de docentes, casi todos son docentes. Hoy en día
yo trabajé muchos años en servicio de emergencias médicas y los médicos han tenido que atender situaciones, digo puntualmente, criaturas que se han caído de un tobogán y se han golpeado en la zona de la entrepierna, y si no llevaban un tercero, que no fuera de la empresa, lo pedía el propio médico, corría riesgo después que viniera el padre y dijera, a mi hijo le hicieron tal y cual cosa. Y era un profesional que simplemente iba a haber un traumatismo en una zona complicada. Tengo mi cuñada docente, maestra jardinera. A los chicos, cuando se hacen encima, los tocan con un palito de lejos porque después viene una demanda, porque lo tocó. Uno comprende esas situaciones. Lo que pasa es que no se me ocurre, ahí sí viene la creatividad, no sé, ponerle un chip en la oreja, pero lo que pasa es que le estamos privando a los chicos, a nuestros hijos, de que vivan eso. Y si no lo viven, no lo van a querer, porque aquellos que no viven y no conocen, no quieren. Por eso yo iba a los 5 o 6 años, y mi vieja, digo, era una loca, pobre santa mi mamá, porque mi papá navegaba mucho y me mandaba. Y yo ahora me pongo a pensar, yo era un salamín, era un gurrumín, no tan piola como los que son ahora, de que esto, de que el teléfono, de que la computadora, sencillamente una pequeña o más experiencia porque conocemos un poquito más la calle, pero íbamos a la parroquia y la parroquia era el mejor lugar del mundo donde podíamos asistir, donde el cura, comíamos con el cura, hoy comer con un cura no, porque el cura es pedófilo, entonces, y no es así, es una persona, un ser humano común y corriente, que habrá alguno que otro, bueno, Dios sabrá de ellos, pero el resto, el 99,9% se pierde esa vivencia, se pierde esa oportunidad porque por esta sociedad loca, Bueno, pero que verdaderamente también existe. Es una realidad que vamos a tener que asumir porque esta realidad no se va a ir, va a estar presente y de hecho estos temas seguramente van a salir en el sínodo, seguro, es decir, como también en esta nueva evangelización y en este cambio de época, qué cosas nuevas va a tener que haber, porque si es un cambio de época, no van a ser las mismas cosas que vivimos nosotros, seguramente. Entonces, tarea para el hogar es pensar qué cosas de la nueva época tendremos que poner, ¿no? Ricardo. Es que claramente yo siento eso, ¿no? Estamos hablando de los cambios de la sociedad, que siempre hubo cambios en la sociedad, tal vez ahora se notan de una manera distinta, pero los cambios están y van a seguir estando y va a haber cada vez más. Yo creo que como iglesia lo que nos tenemos que replantear es justamente el qué vamos a hacer, qué creatividad vamos a tener para que, pese a todos esos cambios, el mensaje real que es el de la iglesia, no se vea como desactualizado o algo que ya pasó de moda. Justamente lo que tenemos que hacer es encontrar o generar, y no en el joven, porque también es en el adulto, o en la gente de mi edad, que por ejemplo hablo siempre que en la parroquia no hay, o hay muy pocos casos, para que realmente esa persona se dé cuenta que el mensaje de la iglesia no está pasado de moda. Pero creo que ese es el desafío de la iglesia. Tal cual. Muchas veces caemos en la cosa de decir, no, la sociedad, sí, la sociedad sabemos cómo es, pero nosotros como iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué proponemos? Bueno, yo, como estamos ya en el horario, dejaría aquí. Hemos terminado en el número, ¿cuál número era? 40. 43. Quedamos para el 44. 44, ¿no? Así El que bueno, le damos las gracias 44. a todos por Yo la quería decir participación. algo, Sí. un segundito. Sí. Yo la próxima reunión, porque el jueves 10 yo ya tenía programado una, el 17, perdón, y no sé, Ani, el 24 si se hace la de matrimonios. Si también Sí, ahí... nosotros el tema de los matrimonios, pero como lo tenemos cada 3 jueves, por eso yo el otro día dije, bueno, vemos cómo lo vamos a manejar. Bueno. Vamos a proponer a ver si podemos a lo mejor cambiar el de matrimonios y si no, cada 3 jueves vamos a tener que faltar a la del sínodo, no sé. Si no también ese día, ¿a qué hora la tienen la de matrimonio? ¿A un horario especial? Las 7. Bueno. 7:30. A las 7:30. 7:30. Bueno, después lo hablamos en todo caso, a ver cómo lo hacemos. Bueno, le damos las gracias a todos por participar. Creo que se han salido temas hermosísimos, muy lindos, muy bien tratados. Y yo creo que, recuerden que estos videos los colgamos siempre en el consejo para que todos también les generen inquietudes, les pregunten a ustedes, porque ustedes los conocen, a muchos, a casi todos diría. Y esa es la idea, ¿no? Que se pueda compartir. ¿Okay? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.